partidos políticos los partidos políticos y la crisis que está atravesando la República Dominicana actualmente por y el medio ambiente, digo, por el medio oriente Sí. el gobierno se declaró en austeridad y decidió dar una idea. Como no hubo un reporte, dijo, no, pues vamos a quitarle el 50% a los partidos del financiamiento público. Financiamiento público. Y hubieron mucha gente doble moral, que sí, que eso es bueno, sí, se ve bonito, pero hay leyes que hay que cumplir. Claro. Ahí... Mira, el financiamiento de los partidos políticos está sustentado sobre la base de dos legislaciones específicas, que es la Ley General de Partidos, ¿verdad?, en la República Dominicana, que habla sobre su financiamiento y te establece la tasa que debe y las partidas del presupuesto nacional que deben ser repartidas en temporadas de elecciones y en temporadas de no elecciones. Y eso está por ley. Aparte de que el presupuesto general de la nación se hace mediante una ley especial a esos fines. Entonces, ya hay dos legislaciones que nosotros tendríamos que modificar para poder el gobierno sustraerle o retenerle a los partidos políticos ese 50%. Yo no sé cómo ellos van a hacer esto. Ya yo he visto que se ha violado la ley en varias ocasiones en este gobierno con situaciones como esta. Una muestra es la indexación salarial, que está legalmente establecida y no se ha cumplido. O sea que incumplir otra ley sería más de lo mismo. Pero vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, hay varias propuestas en cuanto a la división, hay varias opiniones en frente a la crisis. Hay economistas como Juan Ariel Jiménez que han establecido otras alternativas de buscar el dinero que pudiese impactar en cuanto a los subsidios, pero vamos a escuchar en lo sucesivo el desarrollo del tema. Bueno, Joe, ¿qué tú crees de esto del recorte del 50%? Mira, el gobierno, fruto de la guerra de Irán, ha elaborado un plan o ha presentado un plan a la sociedad, o va a presentar, porque dieron unas cuantas medidas, pero no lo han presentado de manera oficial. De una serie de medidas en las cuales buscan lograr un colchón económico para poder hacerle frente a la crisis y a las medidas a los efectos de la guerra de Irán, porque esa guerra está bien lejana, está incidiendo en los precios del petróleo, el petróleo influye en el precio del transporte aquí y los productos se disparan. Dentro de las medidas que presenta el Estado está la reducción de un 50% de la asignación presupuestaria para los partidos en un año que no es electoral como este año 2026. Ahora bien, en mi opinión personal, entiendo de que esa medida no sería la solución al conflicto. Porque si tú identificas identifica el monto asignado a esa partida para este año, son de apenas 1.600 millones de pesos. Y si tú le haces una reducción de un 50%, tú estarías obteniendo el 50% serían 800 millones. Los cuales con ese monto tú no logras subsidiar el aumento que tendría una partida económica en combustible en una semana. Mientras que tú tendrías otras partidas en otros renglones que tú puedes controlar, que tú puedes disminuir y tú tienes mayores márgenes. La presidencia habló de reducción de viáticos, de los viáticos aquí en el país, la reducción de los vuelos, de las autorizaciones de vuelos, la reducción de la compra de vehículos, salvo de instituciones que sean de uso esenciales y así demás. Pero hay otras partidas que se pueden identificar en las cuales tenemos grandes fondos y no son de gran aprovechamiento para el país, porque son quizás fondos parásitos, como lo llaman mucho, donde son las partidas de ayudas sociales. O sea, las partidas sociales, si tú busques ese monto, excede lo que el gobierno destina a obtener con estas medidas. O sea, el Estado proyecta obtener un monto de 40.000 millones de pesos en diversas medidas, ¿verdad? Pero el monto asignado para gastos sociales, ya sean tarjeta de solidaridad y esas cosas,
rondan los 45 mil millones aproximadamente. Ya. Y es cierto, tú no puedes desmontar toda esa ayuda de golpe, pero hay muchas de ellas que tú debes, sí puedes, Hacer reducciones. y la desmontando hacer reducciones, al igual que también con las exoneraciones que tienen incluso grandes empresarios aquí. Pero ahora bien, dentro de la reducción del 50% de los partidos, de los fondos de los partidos, el Partido Reformista, vía su presidente, el ingeniero Kikantún, hizo una propuesta interesante de que sea una reducción racional. ¿Qué plantea Quique? Se quiere obtener el 50%, pero ese 50%, que son 800 millones, que sea que el 80% de ese colchón, que son 640 millones, se le descuenta a los 4 partidos mayoritarios. Y que el otro 20 restante se le descuenta a los partidos minoritarios. ¿Pero eso para qué? Eso para poder mantener a flote esos partidos que tienen empleomanía, que pagan locales, que tienen presencia, que tienen y deben de tener presencia en cada municipio, en cada demarcación. Sí. ¿Entiendes? Entonces, si tú sofocas, si tú le sacas el oxígeno a los partidos, no diría que es el caso, porque el gobierno no ha mostrado síntomas de esto, pero si tú sofocas esos partidos y tú los suprimes, tú lo estás llevando a qué? A que solamente queden 3 partidos en el país, a que desaparezcan, a que no puedan subsistir. Eso la acera la democracia. Claro, porque siempre hemos dicho que los partidos reciben grandes fondos, que muchas veces no son auditados, que muchas veces nos reportan no hacen un reporte de gasto ante la Junta de cómo gastaron y en qué lo gastaron, es verdad. Pero es la vía de nosotros como Estado, como nación, vía el gobierno, subsidiarlos a ellos para evitar de que el narcotráfico, de que el dinero ilícito o que dinero sin procedencia desconocida, El crimen organizado. sea quien subsidie los partidos, como está sucediendo en México. ¿Entiendes? Mire el caso de México, que es prácticamente un narcoestado. Entonces, si tú suprimes, si tú le quitas, si tú le recortas el dinero a todos los partidos, lo dejas sin nada de producción. No de producción, sin nada con qué subsistir, con qué sin ni siquiera pagar los gastos operativos. Porque recuerda algo, ese dinero que entra, por ejemplo, a los partidos mayoritarios, llámese PRM, Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Ese dinero no es que ese dinero se quede en una cuenta y lo utilizarán así. Bueno, quizás yo puedo desconocer de qué el uso que le da la Comisión de Finanzas de cada cual. Pero recuérdate que en año preelectoral y electoral se van grandes gastos de suma de dinero en montaje de convención, en montaje de ayuda para los candidatos y demás. Claro. ¿Entiendes? Que es verdad, ese dinero quizás este año ellos lo puedan ahorrar. Porque para el año próximo, con año preelectoral 2027, que por lo que Sí. se ve un año que va a ser un poquito intenso, lo van a necesitar muchos recursos. ¿Por qué tú lo ves intenso? Intenso. ¿Por qué? Explica. Por Mira, la incertidumbre política. Exactamente, y que no se ve el mismo panorama que fue el 24, el 28, desde el principio del 24, dio síntomas de que el 28 será diferente. ¿Por qué? Porque el presidente Luis Abinader, a pocos meses de obtener su reelección, dijo, no aspiro más, Sí. no aspiro más, lo cual rompió todas las reglas, todos los libros de orientación política. Sí. Eso nunca se había visto eso. Entonces, el principal actor ya dijo no voy más, entonces eso abrió a que pase y suceda lo que está aconteciendo ahora. ¿Entiendes? Que ahora mismo tenemos 2 fuerzas, entre paréntesis, mayoritarias, y rumbo a una tercera también. ¿Entiendes? Que tenía mucho tiempo el país que no se encontraba en esa vertiente, en la que tú vas a tener 3 partidos fuertes. Sí. 3 partidos fuertes. No, se está poniendo interesante, sobre todo aquí en La Vega, que vi un cambio. No, Que eso, vi una otra cosa. presencia. el tema de Mario. Sí. No. Pero a lo general, para ir de lo general a lo particular, Sí. ahora mismo hay, sí, las encuestas que han salido, de hace de media, vamos a decir, claro, que tienen mucha credibilidad, ahora mismo hay una segunda vuelta pintada. Es por eso que él te dice que el 28 será interesante e intenso, y complicado y complejo. Sí. ¿Por qué?
como dice Joel, los libros de orientación política, de marketing político, de todo lo que involucre el andamiaje de las reglas no escritas, incluso de la política dominicana, esos paradigmas fueron rotos. Y como se han roto esos paradigmas, los escenarios, aunque tú dices que siempre cuando hay este escenario, siempre ha pasado esto. En este momento no hay forma de analizarlo así. Porque en este caso es sui generis, es poco común. Y el escenario político ahora mismo en la República Dominicana está convulso por la cantidad de presidenciables que hay en el PRM, la polarización que existe entre ellos, la no presencia de un candidato en el PLD, que tiene un 22% según hace de media, y la situación interna que tienen Leonel Fernández y Omar dentro de la Fuerza del Pueblo. Así mismo. Todo esto ha hecho que la nomenclatura política en este momento sea poco descifrable. Esa sí o no es así, yo. Sí. Más o menos por ahí es que va el asunto. Y el 30 y algo por ciento que tiene el PRM, según esa encuesta, ahora mismo como partido político, el 24 25 que tiene la Fuerza del Pueblo, según esa encuesta, y el 22 que tiene el PLD, hace que sea una segunda vuelta pintada, sin forma alguna. De entrada. Sí, de plano. De entrada. De plano. Que eso puede variar, obviamente, en el camino, cuando ya se vayan definiendo cuáles serán los candidatos presidenciales de esas fuerzas políticas. Pero, si todo continúa como va, ese será el escenario, Cáster, de una segunda vuelta en este país. Esa situación yo entiendo que ha hecho o debe de hacer, si no lo ha hecho, de que el Partido Revolucionario Moderno estudie, evalúe y repiense su relación Estado-sociedad y su relación partido-sociedad y partido con aliados y partido aliados. Porque tú tener un activo como es el doctor Mario Hidalgo, gobernador, varias veces diputado más votado, un médico intachable, empresario próspero, tanto en la medicina como en la área agrícola. Y tú lo tienes, aunque en verdad no se juramentó, pero tú lo tienes en apoyo, en favor, resaltando las iniciativas del Estado, del gobierno, ¿verdad? Y tú quizás por mala relación o no sé, por mal manejo, lo perdiste. Entonces tú tienes que reevaluarte y pensar cómo está tu relación con la sociedad y cómo está tu relación con los aliados, porque Mario era un aliado y se fue. ¿Entiendes? Un aliado no juramentado. Pero era un aliado, Y todo el que sabe o tiene conocimiento de política 101 sabe que el paso de Mario al PLD reconfiguró el escenario político en La Vega, que se sobreentiende que sería en el ámbito municipal, ya sea en el ámbito municipal, congresual, en el Senado, cambió por completo y abrió un abanico de opciones que tenemos que sentarnos a hablar de la ley de régimen electoral, porque muchos desconocen el abanico de opciones que va a acontecer en el 28. Por eso yo te dije que 28 y 27 va a ser un año convulso, o sea, va a ser un año bien intenso. Te voy a poner un ejemplo. En el hipotético caso que Mario fuese candidato a síndico del PLD. Ay, mamacita. Y la fuerza no tiene candidato a alcalde. ¿Tú sabías que Mario puede ser candidato a alcalde del PLD, verdad? De la alianza. No, con una alianza, ¿verdad? Y la fuerza del pueblo puede llevar una boleta de regidores de la fuerza y el PLD puede llevar una boleta de regidores del PLD. Sí. Con ese mismo candidato. Que no sería lo ideal. O un tercer. No. Sí, depende cómo tú lo veas, lo ideal. Bueno, porque si es en pro de la democracia, si es en pro del candidato, el candidato le conviene la mayor cantidad de soldados buscándoles votos. Sí, obviamente. ¿Entiendes? Y no cohesionarlo en uno solo. Ahora, si tú quieres tener control, tú lo cohesionas en uno solo, en una sola boleta. Pero si tú quieres una mayor participación, ¿tú sabes lo que significaría para X candidato tener 34 candidatos o aspirantes a regidores buscando votos? Sí, pero tú me permites ahí, analizando esa misma situación, eso es viéndolo de manera individualista, Sí. el candidato a la alcaldía, él. Sí. Ok, perfecto. Pero
el método de Hunt te haría que tú disgregaras los votos de esos regidores y fácilmente no tendría ese candidato, aunque ganara, Sí. por eso 34 personas buscando votos para él, Sí. no tendría esa holgura en el Consejo de Regidores. Entonces, estratégicamente habría que ver qué conviene o no en ese escenario. Pues yo entendería que lo que más le convendría es una boleta unificada en una posible alianza, Fuerza del Pueblo, PLD, Mario Hidalgo a la cabeza de la alcaldía y una boleta unificada de regidores. Sería una boleta fuerte que me imagino o supongo o así entiendo que puede pasar, tendrían la mayoría de los escaños en los ediles del municipio de La Vega. Eso ya sería un tema de la propuesta en su nómina electoral. ¿Por qué? Porque si la fuerza entiende que su nómina de candidatos a regidores es más fuerte que la del PLD, ellos van a llevar su propuesta de manera individual, porque ellos necesitan que se le cuente su voto, lo primero, ¿verdad? Ellos necesitan tener representación partidaria, porque la ley de Home tiene su bondad, y es que para ayudar a que exista representación de las minorías. Pero recuerda que los candidatos, los regidores que salen, no son los más votados en la proporción de votos que obtenga la nómina. La nómina, por ¿Entiendes? eso. Tú tienes una nómina de 17 aspirantes a regidores. Y si esa nómina obtuvo, 8,000 votos, podría decir que obtuvo 2 regidores, ¿verdad? Aproximadamente. Sí. Yendo particular. Pero si esos 8,000, tú solo segregas en una sola boleta. Si ellos lo ven de esa manera, lo segregan en una sola boleta, quizá obtenga uno. Porque la otra fue tan grande que obtuvo los primeros lugares. ¿Entiendes? Entonces todo depende de la intención y el interés que pueda. Por eso digo que el abanico de opciones y probabilidades que puede ocurrir va a ser bien interesante en lo local. Eso está por discutirse. Está por discutirse porque en realidad yo me inclinaría, si me preguntaran, por una boleta unificada de regidores, porque por eso mismo que dices, uno sacando 8, pero tú no estás sumando esos 8, tú no estás sumando lo que la otra pudiese sacar también. Ponte que también pueda sacarte 8, puede sacarte 10 y 10, 20,000 votos en esa boleta. Ya tú no estarías hablando de 2 o 3 regidores. No, hablando de una buena cantidad de regidores. Sí, pero que, es por que partido. solamente, pues, obviamente, Es por partido. Obviamente. O sea, es por partido. El PLD en verdad quisiera de que fuera, ¿verdad? Si en caso de que existe una alianza en el nivel municipal, porque recuérdate que en la ley de régimen electoral existen varios niveles de elección. Sí. No solamente lo presidencial y lo congresual, hay varios niveles de elección. Entonces, de verdad, el PLD le convendría eso, porque a fin de cuentas todos los votos es un solo candidato a alcalde, ¿verdad? En ese hipotético caso que ocurra. Que sería, vamos a ponerle que sea Mario, serían todos los votos, irían, no hay duda de que van al alcalde, ¿verdad? Pero cada partido va a querer tener su representación. Y se supone que si son aliados están correspondidos con la visión y el esquema de trabajo y el plan de trabajo que está orientado a llevar ese candidato. Claro. Es lo que se sobreentiende. Porque, mira el caso que ocurrió en el 2020. ¿Cuántos regidores tuvo el PRM? ¿Cuántos regidores tuvo la alianza, la Fuerza del Pueblo? ¿Cuántos regidores obtuvo el PLD? ¿Tú sabes con cuántos votos fue el licenciado, nuestro querido Poncho, regidor? Poncho de manera preferencial sacó 600 votos, 634, si no me equivoco. Pero su nómina electoral, su boleta, sacó los suficientes votos que le proporcionaron un regidor a esa boleta. Entonces, ¿quién fue el regidor? El regidor más votado dentro de esa boleta. ¿Qué fue? El que sacó 600 y algo. ¿Entiendes? Entonces, Es el método de Hunt. eso es lo que va a acontecer. Y lamentablemente todos los partidos, Por fruto de todas estas cosas que están aconteciendo, de esas reducciones de presupuesto y demás, todos los partidos van a querer que le cuenten su voto. Sí, sí. Todos los partidos van a querer que lo pesen. Tremendo lío, a ver. ¿Entiendes? Pues mira, eso es igual que el PG sacó fue 1,000 y pico de votos, 1,200 de votos, algo así. Y hubieron regidores del PRM que se quedaron fuera, que eso que la gente no entiende, Sí. con 2,000 y pico de votos. Dice, pero este sacó más que este y este es regidor y este no. Eso se llama método de Hunt. No, y en el caso local aquí, el caso de Negro Hernández sacó de manera individual más de 10,000 votos Sí. y quedó fuera.
porque su contraparte, o sea, su boleta no tuvo su nómina electoral del partido no tuvo los votos necesarios para poder Calificar obtener para un escalón. Y otro escenario que hay que tomar en cuenta. Fruto es que en el año 2022, de hace 2 años, perdón, con la propuesta de la reforma fiscal y demás, se hizo una propuesta parecida a esta de reducción de los fondos a los partidos, pero lo que hizo fue reducción de una serie de medidas de sacrificios que iba a hacer el gobierno, y uno de esos sacrificios fue la reducción de los diputados a nivel nacional. Los escaños, sí. De los escaños. Entonces, ¿qué pasa? A La Vega le tocó reducción de un diputado en la circunscripción número 1, que la circunscripción número 1 es La Vega y Jima, la parte baja. La circunscripción 2 es Jarabacoa y Constanza. Sí. Pero en la circunscripción 1 de la provincia de La Vega se redujo de 5 diputados, ahora serán 4. Serán 4 en elección para el 2028. Esa fórmula está incómoda. Pero 2 mujeres y 2 hombres, tú vas a ver. Tú tienes que cumplir la cuota de género, que ya no es cuota de la mujer, ahora es la cuota de género. Lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, en la boleta no significa de que vayan a elegirlo. En la boleta tú debes de llevar una mujer, 2 mujeres y 2 hombres. Sí. 2 y 2. Entonces, cada partido, salvo que vayan en alianza, sea de alianza, de manera individual, deben de llevar 2 y 2. Porque ese nivel, por ejemplo, también lo pueden crear los diputados. O sea, me explico, la opción que te presenté para los regidores también puede ser para el Senado, en lo congresual. O sea, el partido... No, para los diputados. Los diputados. El Partido de la Liberación Dominicana puede llevar una boleta con un senador, ya sea por ejemplo, del BIS, puede ser con un aliado. Sí. 4 candidatos, una nómina de 4 candidatos a diputados del PLD, 4 de la Fuerza del Pueblo y 4 quizás de aliados de ellos. Todos buscando votos para ese senador. ¿Entienden? Pero la cosa se puso más compleja. Por eso digo que hay que estudiar bien la ley de régimen electoral, hay que conocer las reglas de juego, hay que conocer bien los escenarios para que podamos entender todo lo que va a acontecer en el año próximo. Y ahora con la gente votando menos que nunca. La abstención electoral. Que es un problema. Sí. Oye, ¿y cómo lo la tendencia, la tendencia a la alta. La tendencia a la alta. Sí. De que en cada proceso la abstención sea mayor. Sí. Sí, bueno, no se está haciendo nada para reducir esos números. No. Lamentablemente la Junta ahora está enfrascada en un proceso de cedulación, que es algo necesario, que se había postergado hace mucho tiempo, el tema de la cedulación. Pero paralelo a eso no hay un proceso de motivación, de formación en el ámbito político, en el cual tú motives al 60% de la población votante que es joven, menor de 35 años, de cómo tú lo incentivas a que vaya y voten, de que un día antes no le dé lo mismo quedarse acostado y tú lo motivas a que vayan a votar. Eso lo pueden hacer y promover cada partido de manera individual, pero quien debe hacerlo de manera particular y obligatoria es el Estado, a través de la Junta Central Electoral, que recibe el presupuesto, las partidas y tiene el personal adecuado para motivar eso. Pero existe una ausencia, por lo menos en tema publicitario, no se toca ese tema, los partidos no tocan ese tema, porque es más fácil tú manejar la minoría. Sí, ¿Cómo claro. tú manejas la minoría? Si tú tienes un 100% de población hábil para votar. El año pasado, la vez pasada fue ¿de cuánto la abstención? De 47. Casi. 47%. Quiere decir que te votó la mitad fue a votar la mitad de la población dominicana. ¿Pero con qué ganaba? ¿Quién ganó? El que obtuvo la mayoría de ese 50%. O sea, que quiere decir que aproximadamente un cuarto, una tercera parte de la población del país fue quien decidió el presidente. Sí. Y no es ilegítimo. No es ilegítimo, porque aquí no es obligatorio votar. Ahora, cuando sea por ley de manera obligatoria, tú tener ese deber, así como tienes derecho, tienes ese deber de ir a votar, ya ahí hablaríamos de otra forma. Buen punto ese. ¿Deberíamos ponerlo obligatorio, sí o no? Entiendo que sí. ¿Qué tú crees, Valeria? No, entiendo que no, porque es un deber, un derecho, pero Tiene que votar. yo entiendo que no debería ser obligatorio. ¿Por qué no? Porque también puede ser manipulable ahí. Puede ser qué? manipulable ¿Cómo? por el control del Estado. Porque si tú dices que es obligatorio,
para ser obligatorio tú tendrías que poner un régimen de consecuencias, y ese régimen de consecuencias, ¿quién te lo va a imponer? El Estado. Entonces ahí tú puedes manipular la situación. Eso es bueno que se estudie, no me cierro a la posibilidad. Es bueno estudiarlo, ver los pros y los contras. Porque cuando tú me dices que es obligatorio, y si el que no cumple, ¿qué tú vas a hacer con él? Tienes que poner un régimen de consecuencias. Sí. Entonces tienes que legislar en eso. Tienes que hacerlo, ya eso es una pena, es una sanción. Entonces tiene que llevarlo al ámbito penal. Habría que ver hasta dónde puede ser esto posible o no. Habría que estudiar La posibilidad. exacto y cómo lo aplican países vecinos como Chile o Perú, si no me equivoco. El derecho comparado puede ser. Exactamente. Derecho comparado, pero hay que ver si se ajusta a la legislación constitucional que nosotros tenemos. Y ver cómo lo dominicanizamos. Exactamente. Sí, porque el problema es que yo veo mucha gente que protestan, Exigen, pero exigen, no votan, Sí. no aportan, no hacen nada, pero son los primeros que exigen. O sea, yo no entiendo. Entonces debería ser que votara, no él puede votar porque le dé la gana y puede ponerlo nulo también si quiere, pero que vaya al proceso, Que asista. al proceso. Aunque no quiera por votar ninguno, que ponga nulo. Sí. Pero que haya un proceso donde todo el mundo fue y se dio cita a las urnas, de alguna manera u otra. Pero a alguna gente no le gusta eso. Son opiniones, vamos a Son opiniones, Sí, claro. pero sí se debería. Para motivar a la gente, es una forma de motivación, ¿tú sabías? Sí, claro. ¿Entiendes? No tiene que decir que es obligado, tiene que poner un poquito más diplomático. Sí, Pero sería lo mismo. Sería lo mismo, pero si tú lo pones más diplomático, forza a la gente a que voten, a que participen de una u otra manera. Bueno, señores, ya con esto concluimos por el día de Qué hoy. muchacho más ameno. No, es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. No, hay que buscarle la vuelta a la abstención electoral, porque en realidad, Sí. pero yo entiendo de no por la obligación, sino por la motivación, por el amor, por la motivación. Bueno, pero Porque cuando tú haces las cosas de manera obligatoria, entonces las haces de mala manera. Ahora, cuando tú haces con la voluntad, Sí. la voluntariedad de hacerlo, entonces ahí las cosas siempre te salen bien. O tienen más probabilidad de salirte bien. y si yo digo, si hay Es por la conquista. por la edad, vamos a poner la edad. Voy a dar una motivación a los estudios de algo. Es decir, de cierta edad a cierta edad, si votas, te Tú vamos a puedes dar poner incentivos. incentivos. Eso es Exactamente, lo que quiero decir. Por ponerte un ejemplo. Bueno, Esa sería una de las Incentivo, opciones. sí, Más que crear un claro. régimen de consecuencias, tú podrías incentivarlo. Exacto. O sea, María, porque hay diferentes mecanismos y diferentes incluso instituciones que tú lo puedes utilizar como vía o sí, canal. poner un ejemplo. Para Un aprovecharlo. ejemplo sencillo yo te pongo. Un ejemplo sencillo. Los jóvenes o las personas que voten ese año de las elecciones o el año próximo a las elecciones, o ese periodo próximo, exonerar a todo el que votó del impuesto de certificado de no antecedentes penales. Tú puedes poner Sí. ese ejemplo. La gente dice, pero yo no tengo ficha, sí, pero tú necesitas eso hasta para tú buscar un empleo, porque Claro, te lo están sí. solicitando. Mira. Entonces tú le exoneras, tú le haces un paquete de 3 o 4 exoneraciones. Y el Estado que te va a dejar de percibir una cosita, pero te va a motivar al voto. Claro. Sí. Va a legitimizar las elecciones. En los Estados Unidos existe eso, Incentivos. incentivos. Ejemplo, en el 96 yo me recuerdo que yo estábamos haciendo una cosa y yo voté simplemente porque me ofrecieron como un descuento que te dan en la casa para tú comprar una propiedad. Ujú. Te dan que tú calificas para aplicar. No quiere decir que tú vas a calificar, Sí, pero que tú entras dentro de la tómbola. sí. Ok. Y yo participé. ¿Por qué? Porque voté. Es un incentivo. Sí. ¿Tú entiendes? Eso es una forma de incentivo. Por ponerte un ejemplo, tú tienes muchísima gente afiliada a la tarjeta Solidaridad. Tú puedes decir que el que no vote, entonces... No, ahí no. Espérate. Ahí no, porque solidaridad viene del Estado. Sí, pero Ahí tú lo comprometes. y estamos hablando del Estado.
Es que el Sí, Estado pero ya que se tú lo- tiene que sí. comprometer. Solidaridad, por ponerte un ejemplo, tú tienes tarjeta de solidaridad, supérate, que se llama ahora. Entonces, si usted no vota, usted no está contribuyendo con el Estado. Usted tiene que retribuir al Estado en algo. Entonces, el que no vota y tiene subsidio de esto, que se le suspenda por 6 meses. Te voy a dar tiempo para Por un ejemplo. te voy a dar tiempo para que te retractes. No, sobre yo eso. no voy a Porque retratar. entonces tú estás diciendo que entonces eso es parte del populismo que está haciendo. No, es un compromiso social que debe tener todo ciudadano, el votar. Entonces, si a usted el Estado le está subsidiando con algo mensual, Sí. lo mínimo que usted debe hacer es retribuir a ese Estado con su voto. Sí, un compromiso social. Sí, pero espérate. Es que ahí está confuso. No, Te no, voy a no. decir por qué. Dime. Está bien, yo respeto tu cosa. Qué bueno. Pero el que recibe, supérate, lo va a malinterpretar y va a entender que el gobierno quiere que tú votes por él. No necesariamente. Es que tú votes. ¿Quiénes son los que reciben supérate, más o menos? Son gente La clase deprimida. baja. Sí, deprimido, bien pobre. baja. Entonces no va a entender lo opuesto. lo opuesto. Bueno, A ellos les interesa más los resultados que el proceso. son ideas. Son ¿Entiendes? ideas, son A esa ideas. franja de población le interesa más el hecho de que tú le des la tarjeta más que cómo tú se la diste, porque que tú sacrificaste o no. Pero hay que buscarle la forma. porque Incentivo. Hay que buscarle la forma. Incentivo. Bueno, Bueno, nosotros- señora, gracias por su audiencia de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Adelante, estudios. Entonces yo creo que por ahí es la cosa.